Everything we produce and consume comes from nature, and nature sets limits on how much we can exploit it. Scientists are warning us about climate change, and its effects are already being suffered around the world. We must change the way we treat this planet before we run out of time. I have been visiting Cuba for more than 25 years, learning about their alternative development. In Cuba, the state plans and controls production and distribution. This has played a crucial role in society's interaction with the environment. As a developing country, Cuba faces many challenges. Although Cuba's share of world CO2 emissions is less than 0.1%, its population of 11 million is disproportionately threatened by climate change. I have come to Havana to find out how vulnerable Cuba is to climate change and what is being done about it. En Cuba, los desastres naturales más comunes son los asociados a los fenómenos hidrometeorológicos, fundamentalmente los ciclones tropicales que afectan al país en la temporada de junio-noviembre. Asociado a los ciclones tropicales está el fenómeno conocido como surgencia, que es la sobreelevación del nivel del mar por efecto de los vientos, que provoca inundaciones costeras. We see the air pollution, climate change, the disappearance of forests due to deforestation, water scarcity. You know, there's like a lot of these environmental problems that are leading our planet to a point of no return. En enero de 2019 nos afectó a la capital del país un tornado F4 que afectó 5 municipios densamente poblados y con un nivel de industrialización importante en nuestra capital. En Cuba la temperatura media ha aumentado en más de 1 grado Celsius, las precipitaciones han disminuido sensiblemente, ha disminuido la variación de la temperatura en varios grados en el día. Las sequías en nuestro país nos han impactado. Son eventos cíclicos, recurrentes, extensos. Tenemos ejemplo de que la sequía 2003-2005 fue una sequía muy intensa, muy extensa, ocupó casi la totalidad del país. Se le tuvo que llevar agua en tren a una gran cantidad de población. Hoy en Cuba está ocurriendo una transición completa del clima del país. El clima actual es un clima tropical húmedo y hay un movimiento hacia un clima subhúmedo, un clima de otra característica diferente, donde todos los patrones de lluvia, de disponibilidad de agua, de estado de los suelos, de temperatura van a ser diferentes. El clima será mucho más caliente, mucho más árido y evidentemente eso tiene una repercusión negativa sobre el medio ambiente. La elevación del nivel del mar tiene hoy efectos ya en nuestras costas y tendrá mayores efectos. Estaremos perdiendo, por supuesto, superficies terrestres de nuestras zonas costeras. Muchos poblados y poblaciones, más de 1 millón de habitantes, que habrá que moverlos hacia zonas más altas. It really scares me. A few days ago, I talked with my sister and I almost cried because I was like, oh my God, this is something that it's going to happen really soon. Lo que podemos sufrir es tremendo. O sea, hay muchas islas que van a desaparecer. What can we do to prepare for the damaging effects of climate change? Finding solutions is now essential. Cuba has come up with a 100-year plan to protect its population and environment, known as Tarea Vida. Es un plan de acciones que cometen todos los organismos de la Administración Central del Estado y sus instituciones para la adaptación y la mitigación del cambio climático en correspondencia con lo que el país requiere y en cumplimiento de los convenios internacionales con la Convención Marco, con el Acuerdo de París. Es coordinado por el SIGMA, o sea, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, que tiene papel de secretaría. Y la máxima responsable de esa secretaría es la ministra de Medio Ambiente, la compañera Elba Rosa Montoya. Pero adicionalmente, a nivel de las máximas autoridades del gobierno, se le presta una gran atención a este tema. La Tarea Vida es la respuesta de política a la información científica de Cuba sobre el cambio climático. Desde 2014 aproximadamente se volvió una práctica que todos los años se llevaba a gobierno la más reciente información científica
sobre todo sobre el ascenso del nivel medio del mar, porque para Cuba, como una gran isla, un archipiélago, pero con una isla principal, todo lo que tiene que ver con la zona costera es clave. Y en el 2016, en diciembre de 2016, el presidente indicó que esa información científica la trasladaran a una plataforma política para llevar a medidas ejecutables la implementación de la solución o la paliación de esos problemas climáticos. Para Cuba es único y para el mundo no creo que haya muchos. Como plan de Estado, todos los organismos del Estado cubano tenemos que dar respuestas con planes de acciones a corto, mediano, largo y muy largo plazo. Porque, por supuesto, los cambios en los fenómenos ambientales no se perciben con 1 año o 2 años de diferencia. Por eso se enmarcan cada 4 o 5 años estos periodos para poder evaluar realmente los efectos del cambio climático ante estas afectaciones en nuestro país. Tarea Vida, si ha visto el plan de Estado, es un documento muy corto, porque es como una especie de plan sombrilla, que después se abre a los territorios y después va hasta los municipios. De hecho, hoy el peso mayor va estando en los municipios, porque el propio proceso de gobernabilidad de Cuba está transitando por una descentralización donde el municipio adquiere un papel mayor. Y entonces allí se espera que se tomen las decisiones. Existe una práctica a nivel del país que periódicamente el presidente de la República, junto con los viceministros primeros, se reúnen con los científicos cubanos para chequear, para revisar el estado de programas y proyectos de prioridad nacional. Por ejemplo, hay uno dedicado a la agricultura, otro dedicado al tema del agua, y el tema del cambio climático a través de la Tarea Vida es objeto de chequeo permanente. Y periódicamente el presidente de la República escucha los resultados que se van alcanzando en este plan de Estado, que es la Tarea Vida. Entonces eso tiene un seguimiento muy institucional, porque nosotros, sin juzgar a nadie, pero también hemos visto planes de cambio climático que son para cumplir con los compromisos internacionales. Es algo que se hace, bonito, se publica, se edita y se engaveta. Y Tarea Vida es un proceso vivo en Cuba, y eso es una consecuencia del sistema que lo generó. Estas acciones involucran a todos los sectores de la sociedad cubana. De hecho, las comunidades son los actores fundamentales y con ellos todas las personas que dentro se desarrollan económica, social y políticamente. Es decir, no hay nada, no hay ningún elemento que esté aislado de este plan de Estado. Por eso, dentro de sus 5 ejes estratégicos y sus 11 tareas, cada una involucra no solo instituciones científicas, sino a instituciones de gestión, de investigación, de educación, de cultura. Es decir, todos los sectores de la sociedad cubana están involucrados en el cumplimiento de cada una de estas acciones. Antes de entrar en la escritura específica, se dijo, aquí la prioridad, como es la vida humana, hay que poner un peso muy importante en los asentamientos humanos que están más amenazados, que son los que están en la zona costera. Otra prioridad clave es la seguridad alimentaria, por tanto la agricultura es otro renglón que tiene que estar muy representado en Tarea Vida. Y después se fue a las playas y al turismo, pero pensando sobre todo en que el turismo como fundamental fuente de ingresos de divisas para Cuba es también el mecanismo institucional para tener los recursos que demandan otras tareas. Por ejemplo, la tarea 3 tiene que ver con las playas, la tarea 5 tiene que ver con la reforestación, pero sobre todo de los manglares y la vegetación costera. La tarea 6 tiene que ver con los corales, porque de alguna forma el pensamiento de Tarea Vida es buscar las soluciones climáticas a través de las soluciones naturales, reforzando la agenda ambiental con la agenda climática. Buena parte de los problemas en la costa que la hacen muy vulnerable tiene que ver con la destrucción de las barreras de coral, con la destrucción de la vegetación costera, con el daño a la línea de costa. Y cuando todo eso se restituye, usted tiene una solución ganar-ganar. Mejora la resistencia, la capacidad de resistir los impactos climáticos de la costa, pero mejora también la biodiversidad y otros aspectos de los recursos naturales del país. Land ownership and control over agriculture and extractive industries are key for implementing environmental policy. After the Cuban Revolution of 1959, large land holdings were nationalised and converted into state farms or redistributed to small farmers and cooperatives. A series of environmental laws were also introduced. In our country since 1959,
with the triumph of the Cuban Revolution, the conservation of nature became a political will. In 1976, the Constitution of the Republic of Cuba was approved, and it provided in its Article 27 the duty of the state and the society to care about the environment. Hoy se le llama Plan de Estado, pero desde muchos años siempre le ha dedicado una atención especial al tema del cambio climático y a los temas medioambientales. De hecho, desde Río de Janeiro, con las palabras de nuestro comandante en jefe Fidel Castro, ya pone de hecho evidencia de todas las acciones y de las preocupaciones por el ser humano como elemento fundamental. Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, los bosques desaparecen, los desiertos se extienden. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Gracias. Yo creo que el principal valor del discurso estuvo en poner en un contexto socioeconómico la problemática ambiental, porque a veces todo ese tema ambiental se ha visto desgajado de sus orígenes en el desarrollo capitalista, de las bases de un sistema que basado en el consumo desmedido y en los patrones inadecuados de producción y consumo trajo hasta la realidad actual. Y el análisis de Fidel, que al final es un análisis marxista, puso eso en un contexto de las relaciones socioeconómicas y de la evolución histórica. Y eso yo creo que es lo más valioso de ese discurso. Tuvo repercusiones importantes para Cuba. Cuba modificó en ese mismo año, 1992, la Constitución de la República, y en esa reforma constitucional introdujo el concepto de desarrollo sostenible. Another huge step in this environmental process was the creation of the Ministry of Science, Technology and Environment. I mean, the conservation and protection of nature in our country received like a huge boost with the creation of this body. En el viaje de retorno de Río se vino conversando sobre la necesidad de un organismo en Cuba para atender estos temas ambientales y así surgió en pleno periodo especial el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Y Fidel, en la situación más dramática tal vez que ha tenido económicamente el país en esos años del periodo especial, apostó a reforzar la agenda ambiental del país. Another huge step in this environmental process was the creation of the Environmental Law 81. Currently, this is the main law in our country that regulates everything related to the Cuban environmental protection and establishes the main standards and principles to control and direct and executing the environmental policy in Cuba. It puts boundaries and limits to the
activities of the transnational. The constitution in force is the constitution of 2019, recently approved. This repealed the previous constitution, and this constitution in its article 75 establishes the right to enjoy a healthy and balanced environment as a human right. This Tarea Vida definitely is another important action in our country because it's the Cuban state plan to confront climate change. En Cuba hay un sistema de protección civil instaurado desde el principio de la década del 60, a raíz del huracán Flora, que provocó muchas pérdidas de vidas humanas, y animales y daños a la economía. Está organizado de manera que desde el momento que hay una amenaza, hay una vigilancia permanente sobre el fenómeno de que se trate, y está establecido ya en diferentes etapas cómo son los mecanismos de protección, de evacuación. La conceptualización de la defensa civil de Cuba se basa en un enfoque sistémico. Tiene la función de proteger la población, sus recursos, sus medios, la economía, el medio ambiente ante diferentes tipos de eventos y peligros de origen natural, tecnológico y sanitario. Y son no solamente para situaciones de desastre, sino también ante la guerra o ante las consecuencias del cambio climático. Estamos ubicados en la cuarta región de formación de huracanes en el mundo. La actividad meteorológica es bastante activa. Estamos en pleno desarrollo de la temporada ciclónica que se inició el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre. Por lo tanto, nosotros tenemos establecidos procedimientos operativos, técnicos, para la alerta temprana ante el impacto de eventos meteorológicos extremos. Tenemos bien establecido las zonas de vigilancia reforzada y las zonas de máxima alerta, donde le damos seguimiento al acercamiento de un evento y al probable impacto que pueda tener en nuestro país. Este sistema, que está organizado a nivel nacional, hay un Consejo de Defensa Nacional que sencillamente coordina las actividades a nivel del país, se reproduce en todos los niveles, escalas del país, a nivel de provincia, a nivel de municipio, a nivel de barrio. Y, por ejemplo, un detalle de este sistema es que a nivel local existen unos centros de estudios de los riesgos que se ponen en función del fenómeno en particular, ya a escala de municipio. Y bueno, a nivel local el barrio se organiza, las organizaciones sociales que existen en el barrio toman la precaución, los gobiernos locales se constituyen en consejos de defensa locales, que lo que hacen es organizar cómo trabaja el sistema, se redistribuye los alimentos de una manera, se garantiza la distribución de alimentos básicos para que a las personas no les falte, se chequean todas las instalaciones eléctricas, se chequea el plan de evacuación y se produce la evacuación, ya sea la autoevacuación. Hay personas que se autoevacúan a lugares más seguros de vecinos, de amigos, de familiares. Y también está determinado quiénes son los que tienen que evacuarse a instituciones del Estado porque sus viviendas estén en mal condición. Las organizaciones políticas y de masa son parte también de ese sistema de defensa civil. Esas organizaciones de masa no es más que la componen que la población. Por lo tanto, cuando hay una situación de un evento en el país, esta misma población es parte, por ejemplo, de las brigadas sanitarias que se activan en los consejos populares, en las zonas de defensa, apoyan el trabajo de los linieros, que son los especialistas que van a establecer los sistemas vitales relacionados con la energía, apoyan en la limpieza de sus propios barrios, porque después de un evento se supone que hay una gran afectación al tema volado, edificaciones, estructuras, y todo ello son parte también de los trabajos que se realizan en los territorios. Eso garantiza varias cosas. Primero, que esté a nivel de barrio la protección. Y segundo, que hay un conocimiento pleno, porque son los mismos vecinos que saben exactamente dónde está la persona más vulnerable, cuál es la edificación más desprotegida. Y eso da seguridad en este proceso. Nosotros tenemos un ciclo de reducción de riesgo de desastre, que es prevención, preparativo, respuesta y recuperación. Y una recuperación que tiene dos periodos, el que rehabilita los sistemas vitales y la reconstrucción. En nuestro país se desarrolla un ejercicio anual en el mes de mayo antes que comience la temporada ciclónica, que es el ejercicio Meteoro, o ejercicio popular de las acciones ante situaciones de desastre. Que eso en sus inicios se hizo por el tema de los ciclones tropicales y de los huracanes,
pero ya ha ido cogiendo una connotación mucho más amplia y se incorpora lo que debe hacer la población ante la sequía, ante los sismos. Es decir, que ese ejercicio le da preparación a la población y la percepción de riesgo es bastante elevada y los fallecidos que tenemos, si cuando se hace el estudio, el análisis, casi siempre son por negligencia. Cuando hay problemas climáticos, enseguida la defensa civil y el gobierno se atiende al pueblo cubano y se evacúan y se prestan todas las atenciones. La Cruz Roja, la defensa civil, inclusive el ejército, los militares, todo. Inclusive los vecinos. Hace poco teníamos un encuentro Cuba-Puerto Rico viendo los temas de cambio climático y veíamos en torno a los fallecidos por el huracán Irma, que en Cuba fueron 10 y en Puerto Rico fueron 3.000. Nosotros tenemos pérdida de vidas humanas también en eventos meteorológicos, pero han sido mínimas, son mínimas las pérdidas. Las tasas son muy bajas, siempre se hace un análisis. Nosotros contamos con un procedimiento donde participan varios organismos de la Administración Central del Estado y cuando hay un fallecido hay que realizar una labor de investigación profunda del por qué el fallecido, cuáles fueron los motivos. Y en muchas ocasiones son negligencia de las personas. ¿Usted vive por aquí? Sí, sí. ¿Y ha tenido daño en su propia casa? Afortunadamente he sacado las cosas, las he levantado. Ah, pero el agua entró a Sí, su casa. Y mucho fango que deja, sí. Ay, mi madre. Hasta los pies de la casa, es ahí. Sí, hasta... No, hasta los Ah, pies, sí, hasta los vaya, pies. ok. Pero mira, para allá sí llega hasta aquí, Sí. hasta aquí. Se les ha inundado las casas. Han perdido colchones. ¿Y se han destruido algunas casas, me dijeron, allá más cerca? Sí, mira, pero para allá y para allá, para la parte de allá. Mira, el mar es allá, después de esa casa, sí. Al fondo. Entonces podemos ir allá y ir caminando. Para allá en la zona baja, allí sí, pero siempre se ha tomado medidas y se ha ayudado. Sí, se evacúa a la gente. Sí, cómo no, inmediatamente, la defensa civil. En nuestro análisis en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el tema de los asentamientos humanos amenazados es considerado el más complejo de todos, porque con independencia de la inevitabilidad de algunas medidas, siempre es traumático. No se trata de incomprensión de las personas, puede haber casos de incomprensión, sino que en cualquier situación es muy doloroso, porque implica todo un cambio de formas de vida, implica un cambio cultural, implica un cambio de tradiciones. ¿Puedo hacerles una pregunta? Nos dijeron que esa área Santa Fe está muy baja y entra el mar y que esas casas que vemos aquí han sido abandonadas. Como el lío del cambio climático, las marejadas que se forman de aquí del noroeste, se han llevado todos los muros de la orilla de la playa, se los han llevado. Y como no hay para reparar, se va desbaratando más y se va desbaratando más y se va desbaratando más. ¿Y usted vive aquí? Yo vivo ahí, yo nací ahí. Mi casa cuando el mar entra, quitamos las puertas del frente, y la puerta del fondo y la puerta de frente. Subimos todas las cosas para arriba y el agua entra por la puerta de atrás y sale por adelante como si estuvieras en el mar, como si estuvieras en un barco en el mar. El agua sale por ahí, pero bueno, ha llegado a la escuela, a la secundaria que está casi a 5 cuadras de aquí. Cuba yo creo que siempre tiene consultas. No quiere decir que el 100% de la población esté de acuerdo con esa toma de decisiones, por supuesto. No es obligado, no es una represión para el que no lo haga. Lo que realmente hay que evaluar esta posibilidad de que el Estado cubano te está dando, de que vayas a vivir a otro lugar cercano también, porque las personas que viven del mar y que han nacido en el mar jamás van a querer darle la espalda al mar. El problema es que el 99% de la gente que vive a la orilla del mar aquí no se quiere ir de aquí. Nosotros mismos, mi casa antiguamente era de madera, de 2 pisos. Ajá. El mar, la primera vez que el mar entró, dejó la casa, la parte de arriba y la parte de abajo la dejó en la pared de frente y en la pared de atrás. Y nos dijeron que estaba inhabitable, pero nosotros la levantamos. Después tumbamos la parte de arriba y empezamos a construir. Pero no hemos quedado parados porque los materiales están muy caros. Todo está muy caro. ¿Y no quieren mover de aquí? No, nosotros aquí no nos vamos. Esa casa se puede quedar en un bloque, que yo aquí no me voy. En un bloque. Yo me meto bajo el bote, son muy... ¿Y ustedes son pescadores? Pescadores, todos somos pescadores. Que el origen mar, el que vive al origen mar, lo que hace es pescar. Que vive en el campo vive en la tierra, el que vive al origen mar, lo que vive es la pesca. Llegará el momento en que realmente esas casas no van a poder
estar ellos viviendo en ellas porque quedarán inundadas. A mí simplemente no me gustaría salir de aquí porque ya es un amor que le tengo a esto. Pero bueno, Dios gracias que no, nunca tenga que mudarme. Me gusta esto aquí, simplemente el barrio, los amigos y todo lo mismo. Y ya uno está acostumbrado a esto. Sí, pero en tu alrededor, mira cuántas casas abandonadas aquí, que es muy probable que ustedes van a tener que también abandonar, ¿no? Sí, ya de un tiempo, quizás de aquí a un tiempo puede ser que también tengamos que irnos o evacuar, no sé, cualquier cosa debido a cualquier cambio climático. Toda la parte de Santa Fe, el náutico, todo eso tiene una prioridad en todo el trabajo de adaptación al cambio climático y sobre todo de estas zonas pesqueras y de estas áreas donde habitan personas de toda la vida, que viven ahí y que hacían uso de la costa fundamentalmente. Lo que pasa es que hoy tienen una afectación y dentro de 50 años tendrán otra afectación mayor. Todo ese proceso de reubicación de personas que residen en asentamientos que están bajo alto riesgo por su vulnerabilidad es financiado por el Estado. De hecho, esa es una de las complejidades para dinamizar más ese proceso, porque como no es dejado a las posibilidades de cada ciudadano, sino que el Estado asume esa responsabilidad, requiere recursos cuantiosos que el Estado tiene que prorratear entre muchos gastos que tiene. Pero es una de las áreas priorizadas de actividad del Estado, generar esa reubicación. Se han construido nuevos asentamientos, se han construido nuevas comunidades, se han construido nuevas edificaciones en comunidades preexistentes. Una de las cosas que también nosotros hemos aprendido es que no es solamente un tema físico de reubicar viviendas, se tiene que reubicar toda una forma de vida, se tiene que reconstruir un escenario donde esas personas tienen los servicios sociales, los servicios médicos, los servicios educativos y tienen las oportunidades de trabajo. Eso se hace más complejo cuando el trabajo original en la comunidad está muy ligado a la costa, como pasa en el caso de las comunidades pesqueras. Hemos ido evolucionando hacia la idea de que la reubicación de comunidades es una medida extrema que solo se aplica cuando se han agotado todas las otras medidas. Porque al final, viviendo en una isla estrecha y alargada, usted no puede resolver los problemas en la zona costera a través de la reubicación de la población. Entonces eso hay que resolverlo con medidas sobre la costa y ahí es donde estamos privilegiando las soluciones naturales donde quiera que es posible. No se trata de una cuestión mecánica. Tenemos que entender que tenemos que construir de acuerdo al área de intervención con los materiales y con las formas arquitectónicas mejores de resistencia y de menor costo económica también para la familia. En el caso de Cuba se estudia el cambio climático ya científicamente organizado desde la década del 90. Desde entonces se viene haciendo este trabajo en Cuba. En el año 92 se hizo la primera evaluación de impacto del cambio climático. También podemos decir que los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo que se iniciaron en el 2007 por indicación del general de ejército, Raúl Castro Ruz, fueron la base también para el plan de enfrentamiento al cambio climático. El estudio del macroproyecto. Macroproyectos son los escenarios de cambio climático, elevación del nivel del mar con periodo 2050-2100. Es la antesala también de la tarea vida. Nosotros, por ejemplo, tenemos estudios para Cuba que indican que el ascenso del nivel medio del mar estaría en el orden de los 29 centímetros al 2050. Pero entonces ese mismo análisis lo tenemos hecho para 66 puntos del territorio nacional donde hay diferencias que dependen de las circunstancias locales. Un análisis de ese tipo, donde usted lleva los datos del IPCC sobre el ascenso del nivel del mar a nivel global hasta una localidad en Cuba, solo lo puede hacer si tiene una ciencia muy fuerte de respaldo atrás. Hay algo que Cuba tiene a su favor y es que tiene institutos de investigación, universidades y centros científicos en todo el país. Hay delegaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en estos territorios. Están los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo para el cambio climático en todos estos territorios, con equipos de trabajo, y eso facilita que el proceso sea más expedito, más rápido. Nosotros hicimos y presentamos al gobierno este año una evaluación del 2017-2020 y en estos días debemos presentar las proyecciones 2021-2025. Pero una de las debilidades del corto plazo es la limitada participación de las ciencias sociales. Nosotros estamos convencidos de que hace falta mucho más intervención de las ciencias sociales,
porque informamos mucho a la población, se comparte la información con ellos, pero también hay que tratar de hacerlos unos participantes más activos en la toma de esas decisiones, porque por ahí van a venir muchas ideas que a lo mejor no se han considerado de inicio. Las ciencias sociales, como es conocido, llegamos un poquito tarde a la dimensión ambiental de este desarrollo, no solo en Cuba, sino a nivel mundial. Y cada vez yo creo que van ganando un papel mayor, que tiene que ver con estos referentes metodológicos del cómo hacer, de cómo trabajar con las personas. El trabajo con las personas lleva metodología, lleva acompañamiento. Entonces hemos estado acompañando desde procesos que tienen que ver con la educación popular ambiental, la investigación, acción participativa, el diseño de planes de consulta. Yo creo que cada vez más las ciencias sociales estamos jugando un papel que es crucial, es un papel definitivo. Hay un tema que para nosotros es de gran importancia y es lo vinculado a la gestión del conocimiento. Ese conocimiento científico tiene que tener un lenguaje accesible a las personas, que las personas lo puedan entender, que las personas lo puedan comprender. Ahí hay un elemento importante. Yo creo que otro elemento importante que las ciencias sociales tienen que jugar es a ese diálogo de saberes, entre ese saber científico que se produce y el saber que tienen las personas en los espacios locales y comunitarios. In our country, in Cuba, from preschool education, we see how the education teach boys and girls to care about the nature. And we have a lot of institutions and community organizations that work with kids and with young people in activities like planting trees and collecting waste, collecting plastic, cleaning the beaches and the rivers. And definitely this is something really important to teach the kids because they are the future generation. Los medios masivos de comunicación dedican un importante espacio también a esta problemática climática. El Instituto Cubano de Radio y Televisión es también parte de este grupo de trabajo para la tarea vida, de manera que institucionalmente eso está bien. Después, cuando usted va al detalle de la implementación, hay todavía muchos aspectos que mejorar. Es importante que eso se comprenda. Son procesos muy complejos. Es el cambio en la mentalidad. Uno de los procesos complejos en la educación es convencer de que no estamos experimentando una situación transitoria que tiene que ver con un huracán o otro evento extremo, sino un cambio completo en las condiciones en que vamos a vivir, que implica que hay que alimentarnos diferente, construir diferente, vestirnos diferente. Y entonces eso es muy complejo. Y por tanto hay que explicar muy claro los impactos incluso del cambio climático en la salud o en la seguridad alimentaria. Hay que vincularlo a los problemas de la vida de las personas para que no parezca que es una cuestión teórica, conceptual, metodológica. Nosotros recibimos en 1 metro cuadrado, solo 1 metro cuadrado, una radiación solar equivalente al consumo promedio en Cuba, de toda una casa. A las 12 del día, más o menos te coge 100 y pico grados. Está echando vapor. ¿Qué está bien? Una cocina. ¿Una cocina? Es una cocina solar. Ahí se puede hacer papas, hacer lo que tú quieras. Nosotros tenemos un plan. Ya tenemos que estar en la tarea de vida de llegar a un 24% de la electricidad producida que en este momento estamos produciendo con petróleo y fundamentalmente petróleo importado, de producirlo con fuentes renovables de energía. ¿Qué implica tarea vida? O sea, una reconversión, digamos, a un transporte más limpio, eléctrico. Y entonces eso tiene un costo alto, pero el razonamiento es el siguiente. De todas formas, Cuba tiene que invertir en transporte, de todas formas tiene que invertir en energía. Entonces, a veces no es tanto cuánto más implica eso desde tarea vida o desde la política climática, sino la posibilidad de hacerlo diferente. Si ya tengo que invertir en transporte, voy a la búsqueda del transporte colectivo, de tipo eléctrico, el que sea más eficiente. O sea, mi inversión normal, hacerla lo más eficaz posible, lo más verde posible, lo más limpia posible. No solo la inversión climática propiamente, sino cualquier inversión que yo haga. En todos los países del mundo,
en cualquier lugar de Europa, en cualquier lugar de África, en cualquier lugar de Asia, en cualquier lugar de América, en cualquier lugar del mundo, existen suficientes fuentes renovables de energía para lograr el verdadero desarrollo sostenible. Nosotros tenemos la energía solar directa, que la podemos utilizar tanto para calor, por producir calor o producir electricidad. Pero tenemos el viento, tenemos la biomasa, tenemos los residuales, tenemos el biogás, tenemos tantas cosas que realmente son mucho más que las cosas que necesitamos. Realmente todo podemos hacerlo con fuentes renovables. No tenemos ya por qué seguir contaminando, ya no hace falta contaminar el medio ambiente. También estamos apostando a los instrumentos económicos, de manera que los propios mecanismos de Tarea Vida generen recursos que regresan a esas actividades. Por ejemplo, el estímulo para que las personas puedan introducir sistemas de biogás en la finca o que puedan instalar paneles eléctricos en la casa y el establecimiento de líneas de crédito del Estado para eso. De manera que usted tendría un capital retornable. No todo el capital sería a fondo perdido, sino que tendría un retorno de capital. En este momento nosotros estamos enviando un poquitico de CO2 a la atmósfera. Acuérdate que la economía nuestra es muy poca, pero estamos contaminando. O sea, podemos decir que también contaminamos. O sea, los carros son petroleros. La electricidad nuestra es eminentemente petrolera. Entonces nosotros tenemos que primero tenemos un programa, ya tenemos un programa donde hay que ir al transporte con fuentes renovables de energía. Que podemos. Y tenemos también que ir al uso de las fuentes naturales de energía, que también podemos. ¿Cuál es nuestro gran problema? Nuestro gran problema es el bloqueo. El bloqueo, por eso es que no podemos caminar más rápido. Son ya más de 60 años de bloqueo. En estos momentos muy incrementado. La administración de Trump ha hecho mucho daño y todavía Biden no muestra, a pesar de que lo dijo en su campaña electoral, nada por aflojar las medidas, y tiene el país en situación muy difícil porque aunque muchos piensan que no, hay una persecución real. Que quite el bloqueo contra el pueblo cubano, que es genocida criminal. Que quiten el bloqueo. Si quieren ayudar a nuestro país realmente, como lo dicen, que se elimine definitivamente el bloqueo contra nuestro país. Somos un pueblo listo para combatir junto a Fidel, a Raúl, a Canel y a todos los revolucionarios que vamos a defender nuestras conquistas al precio que sea necesario. Defendemos la paz y que quiten el bloqueo, que es asesino y criminal. Y nos merecemos trabajar sin presiones. Nos merecemos ser libres para nuestro comercio, libres para comprar más medicamentos, para que nuestra vida social tenga armonía, tengamos calidad de vida. Eso se lo merece el pueblo de Cuba. Si realmente quiere ayudar a Cuba, levanta el bloqueo, levanta las sanciones. No es tan complicado, es solo un pueblo que quiere valerse por sí mismo y lograr desarrollarse. Simplemente eso. No más agresiones, solamente levanta el bloqueo. Oye, tú me conoces. Ay, tú me conoces. Ah, tú me conoces. Ah, tú me conoces. Ay, tú me conoces. Oye, tú me conoces. Dice, aguántate bien para que el viento no te lleve. Ay, 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 para que el viento no te lleve. Otro reto fundamental es dentro de la ciencia, adquirir nuevas tecnologías que hoy existen para muchas de las acciones que hacemos, pero que evidentemente para Cuba
dado el propio bloqueo, están afectados fundamentalmente nuestros científicos. Muchas veces resultados que pudiéramos dar en un periodo determinado se nos prolonga en el tiempo y es precisamente por esta situación. Usted pudiera en condiciones normales adquirir un equipo de alerta temprana en Estados Unidos. No puede hacerlo, tiene que irlo a buscar a China, a Rusia o a otra latitud. Con todo lo que implica en costo, tenemos limitaciones importantes en el acceso al financiamiento externo, en buena medida debido a la política de bloqueo. Un caso típico es que nosotros no podemos acceder a los bancos multilaterales de desarrollo. Dependemos de la cooperación bilateral, dependemos del sistema de Naciones Unidas, pero nuestras opciones son mucho más limitadas que las de cualquier país. Incluso accediendo a las fuentes en que conceptualmente podemos, porque no están limitadas por el bloqueo, internamente sí lo están, porque los eventuales socios para hacer actividades con Cuba también reciben las presiones de bloqueo, por si hace falta adquirir bienes o artículos que tienen que ver con Estados Unidos, tienen parte, tienen integrantes, ya entonces vuelven a regir las normas de bloqueo y eso crea condiciones muy difíciles para la colaboración internacional. Incluso cuando acudimos a fondos que tienen que darnos esa financiación, como es el caso del Fondo Verde del Clima, en la más reciente votación del proyecto de Cuba que se aprobó en el mes de mayo en ese fondo, Estados Unidos se opuso al proyecto como parte de la Junta. Yo creo que el que hayamos podido acceder a los fondos, al Fondo Verde del Clima, yo creo que ha sido un paso de avance, el que hayamos podido acceder y que por primera vez Cuba tenga la posibilidad de acceder a esos fondos privados. En el caso específico de la Unión Europea, el acceso a los fondos tiene como una cierta flexibilización, ¿no? Pero realmente es como llamaríamos, la palabra no me gustaría, es como una guerra constante, ¿no? El poder acceder a los fondos porque estamos realmente muy limitados para Cuba. Hace ya más de 10 años se acordó que los países industrializados abonarían anualmente 100.000 millones de dólares, o sea, 100 billones como financiación climática, y eso hasta hoy sigue sin cumplirse. Cuentan doble la financiación, cuentan dinero que está prometido pero que no está entregado, cuentan como donaciones dinero que en realidad retornan, o sea, cuentan como entregado a un país dinero que en realidad retorna porque son préstamos. Cuando usted mira la financiación internacional, está totalmente desbalanceada a favor de la mitigación, porque es un negocio la mitigación, es mucho menos el dinero que se obtiene para la adaptación. Si usted mira la cifra de financiación a los pequeños estados insulares en desarrollo, que son de los grupos más vulnerables, es bajísima la cifra de financiación. Es muy poco el dinero internacional que se mueve, porque la adaptación generalmente tendría que ser una financiación a fondo perdido. Y la intención de los países del norte es tener una recuperación de esa inversión y están buscando que eso no ocurra a través del compromiso estatal que tiene que tener, sino a partir de cualquier tipo de mecanismo, del mercado, de otros mecanismos de aseguramiento, de préstamos, pero no son los mecanismos que garantizan el flujo financiero que se requiere internacionalmente. Sí necesitamos fondos, no solo los del Estado cubano, también los fondos internacionales a los cuales accedemos, que muchas veces también se nos limitan. Lo que pasa es que todavía llegamos a algunos fondos internacionales como el GEF, tenemos varios proyectos presentados. Hay un nuevo proyecto que va a iniciarse, se le denomina Mi Costa, del GEF 7. Cuba ha recibido un financiamiento de 23,9 millones para desarrollar este proyecto. Esto ha tenido un cofinanciamiento en moneda nacional por la parte cubana con un compromiso de diferentes ministerios e instituciones del país. Nosotros estamos trabajando en los 3 componentes de este proyecto, pero básicamente en el componente número 2, que tiene que ver con la formación de formadores, creación de capacidades en las comunidades, para que implementen este proyecto, porque lo más importante tanto de Mi Costa como de Resiliencia Costera es formar capacidades para que una vez que terminen los proyectos, las personas puedan andar solas. Y ahí viene la sostenibilidad real del proyecto. La principal aportación, en mi opinión, de Tarea Vida es haber llevado a todos los niveles de la sociedad el debate climático. Con imperfecciones, con limitaciones en la comprensión, nosotros todavía tenemos hoy
mucha inconformidad con la percepción social sobre el tema climático, pero le hemos dado una publicidad y una visibilidad que nunca tuvo con anterioridad. Pero de todas formas hay resultados concretos. En este periodo, por ejemplo, el 11% de las viviendas que estaban en las zonas más vulnerables de los asentamientos costeros fueron reubicadas. Tenemos también la recuperación de los corales, tenemos granjas de corales, tenemos recuperado más de 38.000 hectáreas de manglar en esta zona sur de La Habana. Hoy tenemos más del 30% de la cobertura boscosa de Cuba. Yo creo que eso es un elemento que si lo evaluamos desde el año 59, cuando triunfó la revolución, que estábamos a un 14% de cobertura boscosa, al número que hoy estamos evaluando, ha habido un trabajo de reforestación. ¿Y el café está también impactado por cambios en el clima? Sí, por ejemplo, este café es robusta. Esta es una variedad de café que se trajo de Brasil, buscando que es una planta más resistente, que el café se madura en la mata y no se gotea, porque aquí en Cuba tenemos el café arábico. Ese café arábico fue muy bueno, es el café tradicional aquí en Cuba, pero que tiene esa desventaja, que se gotea, lo que es el árbol es más pequeño, y entonces aquí se busca esto. Este café, probándolo todos los años, te rinde el doble de lo que te rinde una planta de café arábico. El programa hidráulico del país, en medio de estas limitaciones, en el corto plazo, invirtió más de 1.000 millones de pesos en acciones relativas a Tarea Vida. Gestión segura del agua, mejora de la calidad, disponibilidad del agua en lugares remotos. O sea, hay una serie de cuestiones que han mejorado mucho, incluyendo nuevas políticas que hasta ahora no teníamos. Como los países tenemos distintos modelos económicos y sociales, nosotros creemos que en el caso de Cuba el modelo socialista ha sido vital para esa posibilidad de prosperar en Tarea Vida. Otros países también tendrán que analizarlo en su entorno, donde también pueden catalizar determinadas fuerzas y determinadas capacidades para implementar esa planificación. Hay un riesgo importante en tratar de resolver lo climático desde lo climático, dejando a un lado las premisas socioeconómicas donde estos problemas se anidan. Hay que resolver problemas estructurales, que eso para Cuba siempre ha sido una realidad, como el tema de la pobreza, con la cual Cuba estuvo lidiando a los comienzos de la revolución y erradicando la forma de pobreza extrema, porque es muy difícil que en condiciones de pobreza o profunda desigualdad económica y social usted haga prosperar una agenda climática. Uno de los problemas hoy es que usted no puede tornar la matriz energética del mundo con los niveles de consumo actual de combustible fósil a energía renovable, porque no hay ni para producir en paneles y en torres eólicas, ni espacio para ponerlo, no hay manera, ni hay recursos suficientes para todo eso. Y si usted transformara todo el transporte mañana automáticamente eléctrico, sigue teniendo los mismos problemas de congestión, del parqueo, de las carreteras, del gran consumo de acero, de cemento, en fin, si no hay un cambio en la forma de vida y en lo que aspiramos como una vida plena, y eso es parte del debate del socialismo, era parte del debate del Che sobre el hombre nuevo, ¿no? Si usted no hace un hombre nuevo, es muy difícil enfrentar el tema climático. Yo creo que un plan como Tarea Vida requiere de un sistema socialista en su soporte. Requiere una visión que no esté sesgada por la ganancia, que no esté sesgada por el interés, que tenga como presupuesto la equidad social y que tenga por presupuesto evitar todo tipo de desigualdad. Un plan de esa naturaleza profundo requiere un sistema social diferente, que es el socialismo. Yo creo que Cuba llega a esta COP con resultados que podemos compartir. No es que estemos satisfechos, nos falta mucho todavía por hacer, pero como personas, como ciudadanos, como cubanos, creo que podemos continuar compartiendo con todos nuestros hermanos, con nuestros países, con los diferentes países que trabajamos de conjunto todos estos temas, con los científicos, las comunidades científicas, las universidades de todos los países. Creo que estos son elementos que tenemos que continuarlos compartiendo y de hecho eso es lo que Cuba en cada una de estas COP ha demostrado, siempre tener a la disposición nuestros resultados que para otros pueden ser evaluados y pueden ser tomados también como línea base para iniciar o para continuar los estudios, como nosotros también hemos hecho
con muchos resultados de ciencia de muchas de las universidades y de centros de investigaciones con los cuales tenemos colaboración y compartimos. No proponemos dar lecciones al mundo, pero sí lo que queremos es compartir nuestras experiencias. Tenemos estudios establecidos, el plan de enfrentamiento para el cambio climático, la tarea vida. Es una experiencia que podemos compartir con varios países, que lo hemos hecho con países del Caribe, el cual podemos compartir con el mundo. Una primera lección aprendida es voluntad política. Es decir, los organismos internacionales, Naciones Unidas, siempre están haciendo énfasis en las voluntades políticas. Quizás son las 3 lecciones aprendidas más importantes: la voluntad política, la comunicación para traducir los resultados y la formación de los jóvenes. Desde el punto de vista mío, lo más importante que hemos logrado en Cuba. Mi mensaje a esa conferencia de cambio climático es el mensaje de la inclusión social. El mensaje de las personas, de que esa COP tiene que llegar y parecerse a las personas, a los sujetos con los cuales trabajamos. Que las personas se apropien de esos resultados, que son científicos, que son resultados políticos, que son declaraciones de principio, pero que tienen que ponerse en diálogo con los sujetos, con las personas, con las mujeres, con los hombres, con las personas con discapacidad, con los jóvenes, con las niñas y los niños. Cada uno desde sus conocimientos, desde sus saberes, desde sus imaginarios sociales, del lugar donde viven, de ese territorio, de ese espacio que comparten, que no puede estar desconectado. Los resultados de la COP no pueden estar desconectados de la gente. Ese es mi mensaje. Si Cuba logra llegar a un desarrollo sostenible y el resto del mundo no, nos vamos a morir igual. O sea, porque es el mundo quien tiene que ir al desarrollo sostenible, no Cuba. Tenemos que ir todo el mundo. Y por eso queremos y quisiéramos también que la mentalidad del resto de la gente del mundo vaya también cambiando. Y que se vaya queriendo lo mejor, lo verdaderamente mejor para el desarrollo humano, para el desarrollo de la humanidad. La tarea vida debería ser mundial, no puede ser nacional, solamente de Cuba. Tenemos que hacer una tarea vida para el mundo entero. Y que todo el mundo trate de que haya un mundo cada vez mejor, no cada vez peor como lo estamos en este momento teniendo. Definitely, it's something that it involves everyone, and it involves the society and the population and people for everywhere. So I think that's kind of like my recommendation to them, that, you know, I think we need to take action and we need to do things and we need to just be active. You know, we cannot be passive in this situation. We need to be active, and we need to be active now. Entonces, vamos a sembrar esas matas por allá.